Enciende una luz. Una luz en la oscuridad. Brillar. Un programa ameno en tu radio educativa, con la exposición de la palabra de Dios. Oyendo este programa y bueno, saludar a todos los hermanos de la iglesia del Monte, ¿verdad? De Carlinda, de Cártama, de Churriana, de Vélez Málaga, porque este programa es patrocinado por la iglesia del Monte, ¿verdad, Juan Carlos Segovia? Así es, por la Iglesia Evangélica del Monte. Te podéis encontrar información en la página web iglesiadelmonte.com, que es muy interesante. Además, la hemos decorado, está muy atractiva, sí, y disponible para todo el que quiera conocernos más. Hay que renovarse o morir. Qué bien, pues bueno, mientras Juan Carlos termina de preparar la cámara, pues yo quería deciros que bueno, hace ya varias semanas que no estoy por aquí por el programa, pues te hemos echado de menos, por enfermedad, otra semana por trabajo, y ya echaba de menos los micrófonos, ver a Nieves por aquí, hola Nieves, y estar contigo en este ratito que es de mucha bendición para mí, sí. El Señor me bendice por poder estar aquí contigo y escuchar lo que Dios tiene preparado. Pues no te puedes imaginar lo que yo te he echado de menos. Me faltaba el interlocutor para poder hablar. Yo hablando conmigo mismo decía, no me hallo. Me gustaría que estuviera aquí Nacho, pero había que tirar para adelante, las circunstancias son como son. Ha sido un campeón. Ha sido una prueba. Ha sido un campeón. Ha sido un campeón, aquí solo ante el peligro. Bueno, sí, pero en compañía mucho mejor. El Señor siempre está, ¿verdad? Pero la importancia de tener a los hermanos. Los apóstoles iban de dos en dos. Efectivamente, y los guardias civiles, ¿no? ¿Alguna cosa más que vaya de dos en dos? La policía, sí, todo el mundo va de dos en dos. Sí, además, sí. Habla del matrimonio como diciendo, si uno cae, sí, ¿quién lo levantará si va solo? Y necesita otro. Sí. Debe ser así. Bueno, vamos a revelar el contenido del programa de hoy, Juan Carlos. Muy bien. Si te parece. Pues fíjate, es tan rotundo con Dios como esto. Dios me dijo que no. Que no. Que no hay de las chinas. Tú le preguntaste a Dios y Dios te dijo que no. Que no. Hay una canción de Samuel Hernández que me gustaría poner luego, no sé si es posible. Seguro que Nieve la tiene por ahí. Sí, Nieve, una máquina, está ahí moviendo burocracia para ver si consigue la canción. Y es buenísima. Yo cuando la escuché me encantó porque es muy bíblica y estamos acostumbrados a pensar de que Dios dice que sí a todo lo que tú demandes, a todo lo que tú pides. Pero, ¿qué padre sería alguien que le da a su hijo todo lo que pide? Llegaría ni a la adolescencia, vaya. Eso es muy peligroso porque el problema es que si a los niños les dices a todo que sí, cuando crecen te van a exigir todo eso que han recibido por gracia. Claro. Has dicho, papá, tú nunca me has dicho que no, ¿cómo me dices que no ahora? Eso como es, no, yo merezco que me des todo lo que yo quiero tener. Y eso es falso, no merecemos nada. Resistencia a la frustración, los niños tienen que aprender a frustrarse de pequeños. Exactamente. Y hay otra palabreja que usan mucho en consejería, que es resiliencia. Sí, la capacidad de flexibilizarse ante una situación nueva. Cuanto más rígido era la frustración, pues más te rompes cuando algo cambia. Y necesitamos ser flexibles. Hay momentos de abundancia y momentos de escasez, Pablo lo decía, y él era muy resiliente, o sea, él se adaptaba sin problema. ¿Por qué? Porque como el barro, cuando le falta humedad se vuelve rígido, pero cuando tiene humedad se vuelve muy flexible, muy moldeable. Entonces el Espíritu Santo representaría ese agua. Cuanto más del Espíritu tenemos, cuanto más dejamos que el Señor ejerza influencia, más flexible y más capacitados estaremos para soportar las pruebas del camino. Una hermana el otro día me expresaba, ¿no? Y es una chica que no lleva mucho tiempo, meses que conoció al Señor, y dice que siente que el Señor dentro de ella es como si en los huesos, en el esqueleto, lo tuviese fortalecido. Siente es como su consistencia, ¿no? Su consistencia, su fortaleza, es como que no se desmorona, ¿no? Interiormente. Qué bueno. Y un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Que tenemos esa fortaleza, ¿no? En Cristo. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. El que confíe en Jesucristo no será defraudado. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Sí, y cientos de textos donde Dios demanda confianza en Él.
descanso en Él, ¿no? Ayer me encontré con un compañero que es ateo, intentó convertirme al ateísmo, ¿vale? Es una religión, ¿eh? Sí, sí, y bueno, se frustró. Luego al final, quedamos ahí y le dije, bueno, el próximo día lo vuelves a intentar, ¿vale? ¿Sabes? Es esa fortaleza que tenemos en el Señor la que, cuando yo le dije, tengo plena certeza de que Dios existe, que Dios está vivo. Ya no podía, ya no me decía, bueno, todo lo que te he dicho podemos discutirlo, pero eso que me acabas de decir ya no lo puedo rebatir. Es más, él no puede afirmar que taxativamente Dios no existe, no puede demostrarlo. Tú has tenido una experiencia, él no ha tenido una experiencia, entonces tú no puedes decir, Dios no existe. Tú puedes decir, yo creo que, pero no lo puedo afirmar rotundamente. Nosotros sí, porque hemos tenido una experiencia personal con la persona de Jesucristo y hemos tenido ese encuentro que te ha marcado, que te ha inundado de Él y que te ha transformado por dentro. Entonces ya no es una experiencia exterior que hoy está y mañana no, es que Dios vive dentro de ti. Y eso es una experiencia que hasta que no la tienes, no la puedes explicar. Y Juan Carlos, mira, cambiando, porque intentemos a irnos Sí, por no, otra por deuda, te petenera. voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué le preguntaste a Dios para que te dijera que no? Ay, Dios mío, cuántas cosas le pregunto al Señor, el Señor me dice, no, hijo, no. Ay, papá, pero es que no. Mira, una de las primeras cosas que le pedimos todo, porque cuando uno recibe al Señor, lo primero que percibe es su maldad y el orgullo que uno tiene. Entonces es muy fácil decirle, Señor, quítame mi orgullo, pensando que esto es como la lámpara de Aladín, que frota la lámpara, pide un deseo, ¡pum!, lo tienes. Y el orgullo, estamos hablando de palabras mayores, es la esencia de nuestra naturaleza caída. Todo gira en torno al orgullo y al egoísmo. Eso no se puede quitar de la carne, de la naturaleza caída, no puedes extraerla. Entonces, Dios dice, vale, yo también estoy de acuerdo contigo, quiero quitarte el orgullo, pero no funciona así. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Primero, te pide que te rindas. O sea, un acto voluntario de libre albedrío, de sometimiento a Dios. No es tanto quitar el orgullo, sino rendir el orgullo a los pies del Señor y decir, Dios mío, aquí estoy yo con mi basura. Tú eres mi rey, mi dueño, haz conmigo conforme a tu voluntad. Lo que María le dijo. Hágase conmigo conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ese es el principio de que el orgullo vaya perdiendo influencia en mi vida y vaya apareciendo la humildad. Eso lo te iba a decir, entonces el principio de la humildad. Claro, es que no existe la neutralidad en el mundo espiritual. O sea, o eres orgulloso o eres humilde. El Espíritu Santo me habló el otro día una palabra. El orgulloso cree ser humilde. El humilde cree ser orgulloso. Qué bueno. Y digo, ¿es verdad? El que es humilde ve su orgullo, porque todos tenemos un orgullo ahí dentro, ¿no? Es lo que le sobra. Claro, y lo ve. Pero el orgulloso se ve humilde. O sea, se enorgullece de ser de su humildad. Luego, yo soy muy humilde. Un vanidoso orgulloso imposible de soportar, ¿no? Tremendo. El orgulloso ve su humildad, pero el humilde ve su orgullo. Qué bueno. Y me encantó esa frase del Señor, es que es muy genial. Elocuente. Muy elocuente y muy sabio. Entonces, hay que entregarlo. Por eso dice el Señor, someteos a Dios. Solamente a Dios adorarás y solamente a Dios servirás. Es un acto de voluntad. No es algo, entre comillas, mágico que hace el Señor, sino que tú empiezas a rendirte a Dios y Dios en ese proceso empieza a quitarte. Por eso dice el Señor, en un texto que me encanta, venid a mí los que estáis trabajados, cansados, y yo haré descansar. Dice, llevad mi yugo y aprended. O sea, hay que aprender una cosa, aprender de Cristo. ¿Y en qué sentido hay que aprender de Él? Dice, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, está diciendo que la humildad se puede aprender. Es una forma de vivir. No se puede pensar que automáticamente yo voy a pasar de ser orgulloso a ser humilde. Eso no es posible. Es un aprendizaje que tiene mucho que ver con las situaciones difíciles y con tu decisión. Hay personas que por más que se les indica, que por más que se les dice, no salen de su orgullo. Es que les gusta ser así.
es que consideran que es justo, que ellos son como son y que es su identidad. Pero el que quiere ser humilde tiene que empezar rindiendo su vida al Señor. Eso pensaba, Eso, ni más ni menos. que la humildad es la consecuencia de rendir tu vida al Señor. Seas más o menos orgulloso, todos lo somos en una medida. Sí, sí. Al final esa humildad viene por la transformación, ¿no? Claro. Del espíritu, ¿no? Claro. En ti, por las pruebas por las que el Señor te hace pasar, ¿no? Cuando si tú le decías, Señor, quítame el orgullo, te decías, no te puedo quitar. ¿Cómo lo hace el orgullo. Señor? Te envía a alguien que te está humillando para que respondas con humildad. Y yo el otro día hablaba con un pastor amigo y yo le decía que yo siempre he sido muy sensible a la crítica y a la censura, por mis complejos de inferioridad, mi inseguridad. Entonces cuando a mí alguien me censuraba o me decía algo, yo me ofendía muy rápido. Te dolía. Me dolía horrores, y me creaba una inseguridad tremenda, un rencor contra esa persona, y emocionalmente me desequilibraba. Bueno, pues cuando yo fui consciente de eso, le dije al Señor, Dios mío, trátame, y no, siempre Dios tiene la iniciativa. Dios me dijo, hijo, tal como estás, no puedo seguir usándote al nivel que yo te quiero usar. Necesitas trabajar tus heridas. Bueno, pues Dios me puso a personas, yo estuve 1 año y medio trabajando mi vida, viendo mis errores, viendo mis heridas, y empezó un proceso de sanidad. Y fue tremendo cómo el Señor ha ido sanando, que todavía no estoy del todo curado, pero sanando de forma que recibí un gran ataque, bueno, he recibido muchos, en mayor o menor medida, pero un gran ataque muy duro, que yo sé que en otro tiempo hubiera sido inflexible, hubiera cortado la relación con esa persona o con ese grupo de personas. Por ese dolor. Por ese dolor, porque me sentía dolido. Sin embargo, aunque me ofendió, me recuperé en pocos días. Entonces, Dios me ha ido mostrando que las pruebas, o sea, las injusticias que se me han hecho, eran necesarias por causa de mi maldad y mi orgullo. Eso era resiliencia. Claro, ¿no? claro. Y también suena humildad. Sí. En el momento de que el dolor desaparece, eres más sensible a la voz del Espíritu, el Espíritu te da fortaleza para actuar como conviene, y entonces tú vas viendo cómo va apareciendo una maravillosa humildad en medio del orgullo de mi propia carne. Pero es necesaria las pruebas, es necesario el ataque, es necesario la injuria, es necesario que te ofendan, es necesario... A mí me dijeron el otro día que era un hijo de... ¿De tu padre? No. Mira, te estoy escuchando y parece que estoy hablando yo, porque todas las palabras que estás diciendo las estoy viviendo últimamente pues en muchas ocasiones. Y es cierto que es el espíritu el que nos da esa... Es como una pomada, ¿no? En la herida. Sí. Es una pomada en la herida. Sí. Una herida que se abre, porque cuando hubo una herida, luego el Señor restaura y cura y queda una cicatriz, ¿no? Pero a veces esa cicatriz duele. Sí. Y porque no está bien curada, no está bien cerrada. Claro, hay pus todavía. Sí, y hay una pomada, ¿no? del espíritu que es la que te da esa calma que te permite ser humilde ante la falta del otro, ante en esa situación, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la humildad. La humildad no la tenemos nosotros, sino viene del Señor. Por eso dice, aprended de mí. Claro. Porque... La cuestión es que hay veces que no nos damos cuenta de las heridas que tenemos, sino que entendemos que es nuestra forma de ser. Pero si Dios no provoca que alguien venga y te toque la herida, no te va a doler nunca y no vas a ser consciente de, ¿a mí qué me pasa? ¿Yo por qué respondo así? ¿Y yo por qué me enfado tanto? Y entonces te vas planteando que no puede ser. Entonces cuando al final caes rendido, Señor, ayúdame. Y Dios dice, claro, pero esto no es moco de pavo, esto es un proceso que te va a durar lo que estés aquí. La pregunta es, ¿cuántas veces necesitas que te toque la herida para darte cuenta de que la culpa no la tiene el que ha tocado? El que ha rozado, sino el que produjo la herida. Exacto. Y tú por no haber ido al médico a curarla. Porque a veces que decimos, no. Como los niños, ¿no? Cuando están enfermos, bueno, ahora menos, pero antes te ponían una inyección cada 2x3. O supositorio Bisolbón. Dios mío bendito, que el Señor bendiga al que lo inventó. Eso tienes que curarlo. Eso todavía tengo la herida grabada en mi corazón, ¿no? Eso era horroroso. Pero claro, para curarte. No me hables de supositorio. ¿Qué quiere que te diga? Yo es lo que me ponía cuando era chico. Yo que tengo ya muchos años.
Ya los supositorios le han quitado el mercado, las oraciones de Los muchos favores, han sí. respondido el Señor. Entonces, claro, tú dices, es que tengo que pasarlo mal, pero es necesario para salir de esa intención. Me parto contigo. Bueno, el caso es que queremos curarnos sin pagar el precio de que nos trasteen en la herida. Eso no puede ser, tienen que estar ahí rajando. Y a veces la herida que se produce en la cura es mayor que la que tenías antes, porque ya ha cangrenado parte de esa El carne. dolor es necesario. Imprescindible. Por desgracia. Pero no somos resistentes al dolor. O sea, evitamos el dolor de la sanidad. Exactamente. Porque la sanidad, esa sanación de esa herida, pues requiere pasar por el trato. Claro, ¿no? ese es uno de los puntos también en los que Dios me ha dicho que no. Le pedí a Dios que me evitara el dolor. Y vivimos, como tú bien has dicho, en un mundo hedonista. Es decir, no tolera el más mínimo dolor. Te duele un poquito, pastilla. Ibuprofeno, paracetamol, y de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque entendemos que es cierto, Dios no nos creó para sufrir. ¿Vale? No nos creó para sufrir. Eso es una consecuencia de la lejanía del hombre hacia Dios. Pero claro, en un mundo agresivo, con una carne que sufre, que le duele todo, evitamos cualquier tipo de golpe, cualquier tipo de frustración, cualquier tipo de sufrimiento. Pero es que eso no nos lleva a la madurez. Lo que nos lleva a la madurez es soportar el sufrimiento agarrado a Cristo. Entonces, cuando un cristiano quiere huir del dolor como lo más importante en su vida, permanece como bebé espiritual siempre. Está en la jaula, está en su jaula, ¿no? En su zona de confort, y yo no quiero, aquí estoy bien. Nunca va a servir al Señor, nunca va a afrontar nuevos retos, no se va a arriesgar a predicarle a nadie porque puede que te agredan o te rechacen. Entonces permanece en una burbuja como un bebé en el vientre de su madre. Está protegido. Está protegido, sí, está bien, está conservado, pero no está creciendo, está inmaduro. Entonces Dios permite el dolor para que podamos ser hombres y mujeres fuertes, que no nos hundamos ni nos rindamos cuando las cosas van mal. No, Dios quiere que peleemos, que las cosas vayan mal. Pedro decía, si sufrís por haber hecho el bien y soportáis con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. O sea, no es que a Dios le agrade vernos sufrir, como a ti y a mí no nos agrada ver sufrir a nuestros hijos, pero sí es agradable, sí es la voluntad de Dios que pasemos por situaciones. Hombre, cuando nuestros niños están en el colegio y están agobiados con los deberes que le ponen, o le han pegado a un niño en su clase, o sufren el castigo nuestro porque han sacado malas notas, eso es dolor físico, dolor emocional. Sí, sí. Pero es que es necesario un proceso que te lleve a responsabilizarte de tus obligaciones, a saber afrontar los retos, a no responder mal al que te hace mal, sino bien. Tenemos que ir siendo moldeados para cuando seamos hombres y mujeres adultos, oye, no vayamos por la calle acribillando a todo el que pasa. Ese me ha mirado mal, ese tal, cuidado que acá, que yo no me fío de aquel, y estamos con un escudo como si fuéramos sparring. Y ya no te digo nada cuando te casas. No veas, madre mía, no veas. Mira, Juan Carlos, hay una frase que escuché de un predicador que viene a cuento de lo que dice, que vale para el mundo cristiano más que para dentro de las iglesias, ¿no? Cuando nos quejamos del dolor que nos producen los hermanos, de, bueno, como tú decías, ¿no? De esos insultos que te hacen sufrir, y yo creo que ya te lo he comentado en alguna ocasión, que es que Cristo no murió para que te amaran a ti, sino a Él. Así es. Y me parece genial esa frase, porque tenemos que darnos cuenta de que ese sufrimiento, o ese rechazo, o todo eso que tenemos que pasar para que Dios se glorifique en nuestra vida, para que evolucionemos, para que dejamos de ser bebés espirituales, pues le estamos dando la gloria a Dios. Es que es para que lo amemos a Él. Claro, la gente no entiende, y muchas veces los cristianos tampoco, por qué el Señor decía, Pedro, vas a morir de una manera, para glorificarme a mí. No lo dice así, lo dice en tercera persona, pero ¿cómo glorificamos a Dios con nuestro sufrimiento? Porque vamos siendo transformados. Y cuanto más se pule una lámpara, más resplandor refleja de la luz que hay dentro. Entonces necesitamos. Hay otro texto también muy bonito que dice en Santiago, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados por muchas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
y dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, el sufrimiento que viene como consecuencia de servir al Señor es digno de tenerlo por gozo. Primero, estás compartiendo los sufrimientos de Cristo, con lo cual dices, "Ah, Dios mío, estoy haciendo la voluntad del Señor". Segundo, comprendo mucho más por lo que Cristo pasó. Cuando yo estoy sufriendo, yo digo, ahora entiendo lo que pasó el Señor. Empatizamos. Empatizamos, efectivamente esa es la palabra. Empatizamos. Cuando leemos los evangelios decimos, Dios mío, ahora puedo un poquito entender por lo que Cristo pasó. Es necesario para poder comprender un poquito más allá el padecimiento de Cristo, la humillación de Cristo por amor a nosotros. Es tremendo, ¿no? Pero es verdad que vivimos en la sociedad del bienestar, ¿no? Sí. Donde intentamos eliminar todo mal, ¿no? En verano ya llenamos la casa de mosquiteras y si nos pica un mosquito salimos corriendo a la farmacia para ponernos es algo que intentamos evitar, el picor, el dolor, Sí. ya no queremos, pues, queremos vivir totalmente acomodados, ¿no? Sí. En el placer y Por ejemplo, un ejemplo muy fácil que ya otra vez hemos puesto. Cuando llega el sábado, que es un día más tranquilo para la mayoría, y come, y después el heladito, o la tableta del chocolate, eso lo has hecho acopio de eso antes. Cuando has ido a comprar al supermercado, estaba pensando en el sábado. Cuando llegue, que pueda estar, que tenga esto, que no nos falte de nada. Y es satisfacer al cuerpo en todo lo que desee en ese momento o vayas a desear el sábado. No está mal. No es que sea malo. Lo malo es cuando toda tu vida gira en torno a satisfacer esos deseos. Sí, como la riqueza. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Claro. Y que cuando vayas a ver la película, digo, mi caché que mamá, que no tengo palomitas, que no tengo chocolate, que no tengo esto, que no... Y te enfades con un rebote y apagues la tele y te acabes mosqueando. Eso es lo que no puede ser. Entonces, tenemos que... Y estoy hablando de una tontería, ¿verdad? Una cosa superficial pero es una y muy situación vana. en la que podemos comprender que realmente no terminamos de disfrutar de nada porque todo nos parece poco, por mucho que tengamos y por mucho que preparemos. Exactamente, y que buscamos más de lo que creemos hedonísticamente. No buscamos tanto, por ejemplo, los hay que lo hagan, se toma las vacaciones y dice, Señor, ¿qué quieres que haga con mis vacaciones? Dime dónde quieres que vaya. Uno piensa en la vacación y piensa, ¿qué quiero yo hacer? ¿Dónde voy a ir? Y Dios nos da libertad. Pero a Dios, en esa libertad, le agrada el que le preguntemos, Señor. Mira, una vez me pasó, fuimos a un pueblo, no me acuerdo ahora mismo el nombre, a Montoro, el de los mazapanes. Porque vimos que era la perla escondida, es un pueblo que no tiene mucha fama, pero es precioso. Os recomiendo que vayáis a verlo. Bueno, pues había dos opciones. Era una especie de casa rural, como una especie de monasterio pequeñito, con 5 o 6 habitaciones. Y un hotel. El hotel tenía unas mamparas grandes que daba al río Guadalquivir. Espectacular. Bueno, le dijimos, Dios mío, donde tú quieras, lo que tú quieras, en estos días de vacaciones. Bueno, pues, llamé al hotel, no me cogió, y llamé al otro lado, que me gustaba menos. No tenía esas vistas y tal. Bueno, pues, llamo al monasterio, me dicen, sí, lo reservo. Al minuto me llama el hotel. Mira, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo quería ir al hotel, pero ya habíamos comprometido con aquel. Digo, bueno, Dios mío. Algo tenía preparado. Algo tiene preparado. Total, que llegamos allí, el hotel estaba en primera línea de carretera, con las mamparas que daban a Guadalquivir, con unas instalaciones magníficas. El monasterio estaba en el 5.º pino del pueblo. Encima habían cortado la calle y teníamos que aparcar el coche abajo. Tuvimos que subir casi 1 kilómetro maleta arriba, por Montoro para arriba. Y si era verano, yo no te quiero decir acá. No era verano, era invierno, gracias a Dios. Montoro es tremendo. No veas. Bueno, pues llegamos allí y resulta que allí no había ningún inquilino. Nada más estaba la portera o cuidadora de aquello que se marchaba y todo no dejaba la llave. Pues ¿sabes qué? Pudimos hablarle del Señor y simpatizar con ella. Yo le envío los programas de radio y tuvimos un contacto. Entonces entendí que era Dios el que nos había llevado allí, aunque mi deseo era otro. Por eso digo que
yo otras veces no lo he hecho, que no pensemos tanto en qué puedo hacer para disfrutar más, es qué puedo hacer para honrarte más. Y seguro que ahorrando más, disfrutas más, seguro. Seguro. Y muchas veces cuando la carne nos dice algo que no, es porque Dios tiene preparado algo. Claro. Y tenemos que estar en alerta diciendo, qué pocas ganas tengo de hacer esto, aquí bendición. Y funciona, ¿eh? Y funciona. Bueno, el programa este, ¿cómo estábamos? Que no tenía móvil, no podía hablar contigo, no teníamos el programa preparado, vine de Córdoba porque tenía una reunión importante, llegué aquí a las 12 de la noche y yo decía, Señor, me levanté esta mañana diciendo, o tú haces algo, o yo le digo a Nieve que yo no vengo al programa, yo me quedo y que pongo un programa de otra semana. Pero yo tenía certeza de que Dios iba a proveer, Sí. de que descansa en mí. Entonces, cuando uno descansa en el Señor, es más feliz. No busca uno la felicidad o no debe buscarla, debe buscarla honrar a Dios, pero honrar a Dios te da felicidad. Hemos venido, estamos realizando el programa, están surgiendo las anécdotas, no creáis oyentes o televidentes que esto está siendo programado, todo es fruto del momento y un bosquejito que teníamos de un programa antiguo del año pasado. Se me olvida que hay radio oyentes, estoy aquí hablando contigo, se me olvida que estamos en la radio. Bueno, en la radio y en la televisión porque nos están grabando, ahí también. Juan Carlos, ¿te apetece? Está controlando la situación, pero está permitiendo que pasemos por el curso del proceso que supone una sanidad lenta y con dolores. Pero es lo que tú decías ahora en el intermedio, y sería bueno que lo dijeras de nuevo, ¿no? Que... yo te he sí, dicho coméntalo. que yo le pido al Señor, necesito acercarme más a ti, necesito estar más lleno de ti, quiero más de ti. Y el Señor me manda 3 semanas de escalada de ayuntamiento de problemas, claro. Y yo decía, Señor, yo no te he pedido esto. Pero cuando llegas a la cima, porque no sé si he llegado, es cuando tú dices, Señor, así es como me lleno de ti, necesitándote. Cuando Exacto. viene el momento, en vez de buscar yo la solución, buscarte a ti. Cuando viene esa noche mala, pues hacer lo correcto, ¿no? Así es. O por lo menos en la solución siempre tiene que pasar por decir, bueno, y Señor, ¿y qué hago? ¿No? Además, ¿no te pasa que deseamos más lo que no podemos tener? Sí, O sea, si tú tienes todo el tiempo del mundo Suele pasar. para orar y leer la Biblia, te va a apetecer cualquier cosa menos orar y leer la Biblia. Pero cuando estás liado y tal, y dices, me encantaría estar un ratito tranquilo y poder leer. Pero luego estás todo el día libre y no lees ni una página. Es así, ¿no? Y Dios nos lleva a su presencia precisamente con lo opuesto, llevándonos a la aflicción, al estrés, al agobio, para que nosotros voluntariamente, digamos, volvemos a la presencia y a la fuente, ¿no? En la iglesia de Churriana, que sabes que lleva un año abierta, Sí. pues hemos pasado una primera etapa, ¿no? De poquito, de que estábamos allí y en muchos momentos decíamos, no sabemos muy bien qué está Si pasando. esto merece la pena. O no, entonces había las dudas, te venían las dudas y con el comentario. Y siempre he querido pensar que iba a venir algo, pero que todo ese tiempo era para prepararnos en lo que el Señor tuviera, ¿no? Cuando ha pasado lo que ha pasado, que el milagro, ¿no? De que 2 iglesias se unan, pues lo que suele pasar es que se dividan, pues Sí. se han unido 2 iglesias con hermanos maravillosos, han venido unos pastores maravillosos, y estamos viendo unas bendiciones Tremenda. tremendas, pero Había que pagar un precio. hemos pagado un precio, ¿no? Claro. De días que hemos estado allí poquito y tal, pero hemos dicho, bueno, Señor, tú nos has puesto aquí, vamos adelante, ¿no? Así es. Y es que cuando Dios manda las cosas, uno lo ve tan a corto plazo que no puede comprender el propósito de Dios. Te manda las misiones a cualquier sitio, o aquí mismo, o te va a Marruecos, y tú dices, pero una persona, ¿cómo puede cambiar un país? ¿Cómo puede cambiar una sociedad? ¿Qué puede hacer? Como mucho que le predique a 2, a 3, a 5, a 10, pero eso no es nada. Y el Señor de 120, en menos de 100 años, llegó hasta lo último de la tierra. O sea que nosotros tenemos que hacer lo posible y Dios hará lo imposible, pero espera que voluntariamente hagamos eso posible. Y eso significa hacer lo que uno no ve, tirarse a la voluntad de Dios, aunque no comprendas nada, negarte a ti mismo cuando lo que te apetece es estar con un grupo amplio, con muchos hermanos, con tus amigos y tal, y a lo mejor no ves ni el fruto,
y lo ve otro. Nada más, solamente todo eso que has dicho. Bueno, eso en el menor de los casos, los ataques del enemigo, que te van a traer desánimo, desaliento, decir, ¿qué haces aquí? Estás perdiendo el tiempo, tú tendrías que estar en otro lugar, y aquí no hay nadie, y la gente no es responsable, esto ha sido una equivocación del pastor. Te hincha la cabeza y tienes que pelear contra viento y marea. Por eso, dice el Señor, separado de mí, nada podéis hacer. Absolutamente nada. Es imposible hacer nada. Entonces te agarras a Cristo y dices, bueno, Dios mío, si tú lo dices como Pedro, ¿no? Señor, hemos pescado y no hay nada, pero por cuanto tú dices que eche la red, la he hecho porque me lo dices tú. Porque ahora es el momento. Ahora, pero porque me lo dices tú, me lo dice otro y digo que tururú. Pero cuando uno obedece a Dios, siempre hay recompensa. Antes o después. El problema es la paciencia. Paciencia. La paciencia que no tenemos. La madre de toda la ciencia. Es que queremos lo inmediato. Sí. Nos gusta la recompensa inmediata, el resultado inmediato. Y no puede ser, no puede ser. La paciencia es vital. Dice Pablo en Romanos, nos gloriamos de las tribulaciones. Jolín, Pablo es que era masoquista. ¿Le pediste también paciencia al Señor? Mira, hay canciones que cantamos en la iglesia. Hay una que dice, no es suficiente con cantar, no es suficiente con creer, es necesario morir. Y se canta con una alegría que pero yo ya, después de muchos años y de haber sufrido estas crisis, estos tratos y tal, la canto con la boca chica. Digo, sí, Señor, es necesario morir, pero ayúdame, por favor. Porque sé, cuando viene el momento, ahora todo el mundo canta, alaba al Señor, alza las manos, pero cuando llega la crisis, muchos nos quedamos en eso, en una canción, pero no estamos cantando, estamos orando. Señor, trátame, moldéame, haz lo que tú tengas que hacer, con tal de que tu nombre sea honrado y glorificado a través de mi vida. Y el Señor dice, vale. Y el Señor dice, te tomo la palabra, ahora mismo. te tomo la palabra. Pues ¿sabes qué no ocurre inmediatamente? No. Te deja un poquito de espacio. Y cuando menos te lo esperas... Para que se te olvide la canción. Exactamente. Y entonces uno dice, pero Señor, ¿cómo permites yo que te estoy sirviendo? Y el Señor te dice, hijo, estoy respondiendo a lo que me pediste, porque lo que me pediste fue influenciado por mi espíritu. O sea, es mi espíritu el que pone en ti el querer como el hacer. Entonces, tú pides conforme a mi voluntad y yo respondo porque es mi voluntad. Ahora, hijo, aguanta y agarra también, porque la disciplina al principio parece mala, pero después produce fruto. Yo aprendí a no pedir más paciencia. Al Señor me falta muchísima, pero poco a poco. No, porque si le pides paciencia al Señor, es lo que pasa, que pides conforme a su voluntad. Y no vea, ¿no? Y agárrate, porque... Pero fíjate lo que dice Pablo en Romanos, dice, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es lo que es la consecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué la tribulación produce paciencia? Porque tú estás pasando un momento que te incomoda y no puedes hacer nada para remediarlo. Tienes que aprender a esperar a que el Señor te saque. Esa es la paciencia. Esperar. No tienes que hacer nada. Hay algunos, o algunos de nosotros, que vamos, pegamos en una puerta, vamos allá, levantamos cielo y tierra y el Señor dice, sigue, sigue. Pero cuanto más te esfuerces, más prolongo yo el tiempo. Descansa en mí y yo a mi tiempo te sacaré de la prueba. Y eso te produce paciencia. Por eso dice que como tengas una tribulación o una dificultad o una persecución, gózate porque el Señor está perfeccionando la paciencia que hay en ti, para que sea más sólida, y la fe, por supuesto, el carácter y todo lo que conlleva. Y bueno, yo creo que es una maravilla, como dice Santiago, tener por sumo gozo, decíamos antes, cuando estéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir... ¿Quién quiere paciencia? Que levante la mano, ¿no? Pues hay que probar la fe. ¿Por qué? Porque la fe dice, yo creo a Dios y creo en Dios. Muy bien, ahora viene un problema y tendemos a resolverlo a nuestro modo. Y Dios dice, no, tienes que hacerlo así. Es que me han pegado una torta. Y Dios dice, por la mejilla, tú quieres devolverla. Y dice, no, aguanta el agravio y mía es la venganza, dice el Señor. Pues tú por fe te muerdes la lengua, te metes la mano en los bolsillos y como un niño chico te vas con la cabeza agacha, ahí apretando los dientes. Otra vez estás hablando de mí, Juan Carlos. Hoy. te voy a contar una anécdota que me ha pasado en estas semanas que llevo así, guapetona, sí, ¿vale? Sí. Una multa en la puerta de mi casa en la puerta de un vecino por invadir 10 centímetros, 20 centímetros su vado permanente. Justo antes, a la salida para ir a la reunión el domingo.
No veas, ¿Vale? qué casualidad que era en ese momento. Tú imagínate cómo me puse, cómo Claro. yo llegué a la reunión. Encendido. ¡Buah! Increíble. Y a la vuelta yo ya iba diciendo que ve, porque no voy a... Señor, porque te has dicho esta tarde. Y ¿sabes lo que me viene? Y me dice el Señor, perdónalo. Ujú. Pero, pues perdónalo. Y mira, llegué, en 20 minutos de camino hasta mi casa. Llegué con las orejas agachadas. Llego allí, aparco el coche, le doy a Zara la llave y digo, ahora vengo. ¿Dónde vas? Ahora vengo. No pregunté. Digo, no me pregunte, llamo a la puerta, entro allí en esa casa. ¿Puedo entrar? Claro, yo estaba asustado diciendo, esto y me la va a liar. Claro. Pues como se ha puesto, y le digo, mira, que vengo a perdonaros. ¿Cómo? Digo, sí, que es que sé que habéis llamado, que vengo a perdonaros. Y el Señor me ha dicho que te diga que el que perdona gana. Mira, se quedaron. Estuve 1 hora hablando con ellos Qué fuerte. y predicándoles. El Señor me permitió que a unos vecinos que No tenías casi trato no con tenía ellos. relación con ellos, le pudiera predicar. Invitarlos a la iglesia, que me dijeran Qué que fuerte. quieren venir a la iglesia. Gloria a Dios, ¿no? Y Aguantaste con paciencia. fue el Señor en mí. Claro, evidentemente. Pero yo, el Señor fue en ti. Pero uno decide si lo hace o no lo hace. Porque entonces seríamos robos. yo decidí obedecer. Exacto. Yo dije, Señor, si tú me lo estás mandando, tengo que hacerlo, porque seguramente todo esto que ha pasado es para esto. Efectivamente. Yo he visto, y no, yo ya terminé diciendo, me importa muy poco la multa que tengan que pagar, es que me da igual. Digo, que me da igual que haya, es que me importa muy poco lo importante, y ya empezamos a hablar de otras cosas, y me contaron ellos, me abrieron su corazón. Entonces, gloria a Dios, porque en esa Qué bueno, prueba, el domingo antes de la reunión, una que Para desconcentrarte totalmente, enfadarte. Claro, luego el Señor lo convierte en una bendición, pero tenemos que obedecer. Cuando llega el momento, tenemos que decir, como si tu hijo te dice, vale papá, me voy a comer todo el plato de verduras cocidas con aceite que no me gustan. Y se lo come, ¿no? Y Claro. dice, muy bien, hijo, y dice, no vea qué malo está esto. Pero a la Porque larga verá el fruto. Sí. Verá que irá bien al baño. Y no estará estreñido. Por ejemplo, entonces una de las anécdotas que viene al caso de todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque es que estás hablando de mí todo el rato. Sí. Aunque llevo muchas pruebas últimamente. No, es que al final todos estamos hechos de la misma pasta. Todos estamos en la naturaleza caída, todos fallamos. Es verdad que cada uno tiende más a una cosa concreta, pero al final somos quienes somos y el Señor trabaja con nosotros. Y mi carácter, que no es nada, no te quiero decir. Pero es precioso, como decía antes, que el humilde reconoce su orgullo y el orgulloso reconoce su humildad. Entonces, cuando tú, que eres orgulloso, y yo también, reconocemos nuestro orgullo, realmente, sin darnos cuenta, estamos mostrándole a la gente que somos humildes. Por la misericordia de Dios. Pero yo sinceramente veo muy poca humildad en mí, lo digo sinceramente, no estoy hablando palabras políticamente correctas, es que yo veo poca humildad en mí, yo veo mucho más orgullo que humildad. Pero eso significa que estoy en el proceso de llegar a la humildad. Estás en la batalla. Estoy en la batalla, pero que eso significa que los demás ven en mí humildad. Y tú no te ves y te dicen, oye tío, eres muy humilde, muy sencillo, y tú dices, ¿que yo? Tú estás equivocado de persona. Pero es que la gente ve esa humildad que Cristo está provocando en ti porque eres capaz de confesar tu orgullo. Porque dice, si este ha sido capaz de... es porque Dios tiene que estar en su vida. Claro, claro, sería imposible. Por eso también es verdad que si la gente ve en ti valores, tú los remitas a Cristo. Porque es la fuente de la humildad. Sí. O sea, Cristo no tiene problema con que le regalen los oídos, con que le halaguen, con que le aplaudan. ¿Por qué? Porque Él nunca se va a envanecer. Él es humilde de corazón. O sea, Él simplemente dice, hacedlo por vosotros, para que seáis bendecidos. Yo ni necesito vuestros halagos, ni vuestras palabras de afirmación, no necesito nada y no me voy a envanecer. Pero sí es bueno alabar al Señor, honrar al Señor, porque entonces estaremos en la posición correcta en el plano espiritual. Y al final aprenderemos a ser como Él. Bendito sea el nombre, que seremos como Cristo. Amén. ¡Uf! Amén. ¡Aleluya! Lo intentaremos en esta vida y cuando el Señor venga por nosotros y estemos con Él, pues por lo menos que nos haya visto la intención, ¿no? La Sí, voluntad. Él lo ve. Mira, alguien me Porque dice... no lo vamos a conseguir, ser como Cristo. No, porque- nosotros que no podemos hacer nada para ser como Cristo, podemos nada más decirle sí al Señor lo que nos pida y en lo que la palabra dice, pero yo no puedo, Claro. ¿cómo transformo mi Eso, alma? que nadie se vaya a intentar ser Cristo, porque no se puede. No, vamos a fallar. no, y Cristo no el me ha más ido. santo. No, y es que muchas veces la santidad parece loco con una culpa y con una mochila de piedra increíble. Que nadie intente pues vivir en esa santidad
humana. Claro, eso es esa un santidad peligro. que te glorifica a ti mismo. Claro, es eso es decir, un yo soy peligro. santo, o yo doy a los pobres, Dios me lo pagará. ¿Qué? ¿Dios que te va a pagar? Como si ahora Dios tuviera en deuda contigo porque tú le has hecho un bien a alguien. Es tu deuda. Tú te debes a Dios y te debes a los demás. Porque Cristo dice la palabra, de gracias os he dado, por lo tanto, dad de gracias. Y no, Dios me lo recompensará. ¿Qué te va a recompensar? Ya te ha dado tu recompensa. El que lo vean los demás y te aplaudan. No. Yo no merezco aplauso. Lo que hago es mi obligación. Y todo lo que yo he recibido es por la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, lo único que debe en mi corazón haber es amor y agradecimiento. Todo lo que sea fuera de eso es carnalidad, es egocentrismo, es inmadurez. Y para muestra leer a Pablo. No veas. Y Pablo, que era dar más tomar, pues fíjate tú si se humilló en público diciendo, y a mí, como a un hijo abortivo, al que nadie quiere, se me presentó el Señor el último, porque yo no merecía ser llamado hijo de Dios porque perseguía a la iglesia del Señor. Luego le Señor. mostró su gloria. Claro, con eso demostró su gloria. Claro, también Pablo tuvo que estar en cárceles, tuvo que sufrir en una escala muy grande lo que era padecer por causa del Evangelio, pero ya se lo dijo el Señor a Ananías, cuando dijo... No sabe cuánto le es necesario sufrir por causa del Evangelio, porque Ananías decía, yo ni loco voy a hablar a este Pablo, este está persiguiendo a la iglesia. Digo, no te preocupes y ve, porque instrumento escogido me es este. Pero no te preocupes, que yo le voy a decir cuánto vale un peine, parafraseando, ¿no? Le voy a decir cuánto hará sufrir por causa del Evangelio. Y nosotros, en menor o mayor medida, también debemos de sufrir por causa del Evangelio para glorificar a Dios. Porque en el trato hay un texto que habla de que cuando llevamos fruto, el Señor nos poda para que llevemos más fruto. Y es necesario que cuanto más fruto llevemos, más glorificamos a Dios. Por lo tanto, el crecimiento viene por podar. Yo tengo un árbol delante de mi casa que me encanta, porque cuando oro lo veo, ¿no? Un árbol ya que llega al tercer piso, casi a la cuarta. Y estoy loco porque crezca, porque me va a tapar la farola que tengo enfrente, que me está fastidiando desde hace ya 25 años. Entonces, en el momento que crezca 10... Tienes que orarlo, eso también. Sí. No, que se funda la bombilla, vaya. Entonces, estoy esperando que crezca, porque me va el árbol ahora mismo me quita la luz de la farmacia que tengo enfrente, que es una luz verde espantosa. Pero ese faro todavía me molesta. Y yo estoy deseando que crezca. ¿Por qué? Porque me bendecirá. Cuando tú creces, bendices a Dios. ¿Por qué? Porque creces en madurez, ejerces más influencia y vas tapando la miseria de este mundo. Entonces, a la vista de Dios, tú te haces más grande, y a la vista del mundo también. Y muchos se acercan a ti y crecen nuevas ramas. Que el árbol es Cristo, el tronco es Cristo. Entonces, necesitamos crecer para glorificar a Dios. Y que Él pueda agradarse y que cada vez vea menos mezquindad y más amor, ¿no? Juan Carlos, qué poco nos gusta sufrir, Juan Oh, Carlos. qué poquito. Es que no nos dejamos. Estamos llegando a la recta final del programa, Sí. prácticamente. Sí. Y hemos hablado de varias cuestiones, del orgullo, de la paciencia, de la... Bueno, del hedonismo, hedonismo. la falta de madurez que tenemos muchas veces. Y lo que veo es que todo se resume en que tengamos gozo ante las pruebas, ¿no? Todo pasa por aprender a sufrir en el Señor, ¿no? Al final, Imitar al Señor, ¿verdad? claro, El sufrimiento. al final, del final, es que lo importante siga siendo lo importante. Y es permanecer a los pies de Cristo, orando sin cesar, continuamente delante del Señor. Y pasará esta vida maravillosamente, en medio de problemas, en medio de circunstancias terribles que podemos vivir y otros momentos agradables. Pero a los pies del Señor, esta vida será pues un valle de sombra de muerte, pero donde no temeremos mal alguno, porque el Señor es nuestro pastor, nos infunde aliento, nos lleva a buenos pastos, su cayado nos da seguridad. El Salmo 23 es precisamente eso, buscar al pastor, y Él nos llevará por el valle de sombra de muerte, pero iremos confiados, alimentados, recompuestos, y cuando menos te lo esperes estaremos en la presencia de Dios en el cielo, diciendo, ha merecido la pena esta. ¿Por qué? Porque al final he glorificado tu nombre y yo he sido moldeado a la imagen de Cristo. Enciende una luz, déjala brillar,
la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán